Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del bloque 8 de Formación Cívica y Ética, titulado Compromiso con el entorno natural y social. Vamos a recordar que, como hemos mencionado en videos anteriores, la participación ciudadana es muy importante en la vida democrática, no solo como en un ejercicio político, sino también como una forma de vida. Este subtema lleva como título Participación ciudadana en la intervención activa, la realización de acciones concretas con el objetivo de influir en la vida común. Tenemos dos ejes de participación ciudadana. El primer eje podríamos llamarlo participación social, el cual corresponde a la injerencia activa de los individuos en los asuntos que atañen la vida comunitaria y puede ser de manera individual o colectiva. Recordemos que los individuos no vivimos aislados, sino somos parte de una sociedad. Por eso es muy importante ayudar a nuestra comunidad, ya sea de manera colectiva, por ejemplo, participar en una ONG, organización no gubernamental, participar en algún colectivo, en alguna cooperativa. O también podríamos hacerlo de manera individual, por ejemplo, mejorando ciertos aspectos de nuestro propio hogar, plantando árboles en nuestra casa, nuestros patios, utilizando focos que ahorren energía, para mejorar siempre nuestro entorno social y también el natural. En cuanto a la participación política, de ese tema ya hemos hablado previamente, pero esta corresponde a la elección de representantes, siempre mediante el voto, y también vigilar los procesos democráticos. Esto implica exigir el cumplimiento una vez que dichos participantes han sido elegidos para cargos públicos, así como proponerse a uno mismo como candidato para ciertos cargos públicos, que no es una obligación, sino puede ser una propuesta si te interesa la participación política de primera mano. Puedes hacerte parte de un partido político, por ejemplo. Como ejemplos de participación social, vamos a mencionar los siguientes. 1. Participar en campañas de recolección de envases de plástico, participar en cualquier tipo de campaña que sirva para reciclar, reusar. 2. Ahorrar energía. Esto podría ser cambiar nuestros focos por focos ahorradores, elegir utilizar energías alternativas como la energía eólica, por ejemplo. 3. Separar los residuos en contenedores diferentes, basura orgánica, basura inorgánica, y procurar tirarlos así al bote y al camión de la basura. También participar en campañas de reforestación o crear abono para las plantas a partir de nuestros residuos orgánicos, por ejemplo, del café o de las frutas. Esto es por mencionar algunos. También tenemos otros tipos de participación más activa, como mencionamos antes, ser parte de una ONG, ayudar al medio ambiente con alguna aportación económica. Pero si no nos es posible, siempre es bueno ayudar en la medida en la que nos es inmediata. ¿Cuáles son algunos ejemplos de reactivos que nos han preguntado de este tema? Si se dan cuenta, es un tema muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo. En la pregunta 1 nos menciona: elige los ejemplos de acciones responsables con el entorno natural y social. Recuerden que el individuo nunca es un ser aislado, siempre convive con una comunidad y está en contacto constante con los que le rodean. ¿Cuáles serían algunos ejemplos justamente de acciones responsables que un individuo asume con el medio ambiente, su entorno natural o con su contexto social? Veamos las opciones. 1. Lucy evita consumir platos, vasos, cucharas y otros productos desechables que generan una gran cantidad de residuos reciclables.
2. Mariana participa en una asociación que exige leyes que eviten la violencia y promuevan una convivencia pacífica. 3. Karen quiere estar siempre a la moda, por esa razón, aunque su celular aún sirva, lo cambia cada 6 meses. 4. La señora Eva cambió todas las lámparas de luz amarilla de su casa por focos ahorradores. Y la última, Marta participa en campañas de reforestación de los bosques para talar más árboles. ¿Cuáles podrían ser aquellas opciones correctas? La primera, si este personaje, Lucy, está ejerciendo de manera responsable una acción, porque está evitando usar desechables que sabemos que tardan muchos años en degradarse. 2. En el caso de Mariana, también está ejerciendo una acción responsable porque es parte de asociaciones que evitan la violencia y promueven la convivencia pacífica entre todos. Es decir, está ejerciendo su valor de la tolerancia. 3. En este caso, no es muy responsable esta acción de Karen porque si cambia a cada rato de celular está promoviendo el consumismo y los aparatos que deja no los está reusando, o probablemente los deseche o los abandone en su casa, lo que quiere decir que van a ser contaminantes y la tecnología tarda muchos años en degradarse. 4. La señora Eva hizo bien en cambiar sus focos porque además de que pagará menos en su gasto de luz, también evitará la contaminación y el calentamiento global. En el último caso, pareciera correcto este reactivo, pero si lo leemos con detenimiento, observaremos que dice que participa en campañas de reforestación, eso está muy bien, pero luego agrega de los bosques para talar más árboles. Ahí ya no queda la oración. Talar más árboles significa que participaría en una campaña para quitar a los árboles de los bosques, lo cual es contrario a una participación responsable. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la número 1, la número 2 y la número 4, el inciso A. Veamos otro ejemplo de reactivo. Ejemplo 2. Injerencia activa en los asuntos que atañen a la vida comunitaria. Puede ser de manera individual o colectiva. Colectiva, recordemos, pueden ser cooperativas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, estas llamadas ONG. ¿Cómo se llamará esta injerencia activa, esta participación activa? Participación política, federalismo, solidaridad o participación social. Bien, creo que sabemos que es participación social el inciso D. Recordemos que el federalismo se refiere a este pacto de federación que se ha hecho entre los estados y la Ciudad de México, los cuales o el cual consiste en que comparten las mismas, el mismo territorio, la misma ley, o sea, la Constitución, pero cada uno es soberano. Cada uno de estos estados tiene sus propios representantes y los habitantes de dichos estados son aquellos que los van a elegir. Veamos otros reactivos. Ejemplo número 3. Selecciona las responsabilidades de los ciudadanos en un régimen democrático. Recuerden que en un régimen democrático se trata de participación, ya sea directa, por ejemplo, si te propones como candidato en un partido político, o bien de manera indirecta las votaciones, siendo partícipe justo de esta contienda cada vez que vas a emitir tu voto por aquel que consideres el mejor candidato. Veamos. Número 1. Ser votado para un cargo de elección popular. Número 2. Tener una forma modesta de ganarse la vida. Número 3. Estar dispuesto al debate y al diálogo plural. Número 4. Respetar los derechos de los demás ciudadanos. Número 5. Participar libremente en los procesos electorales. ¿Cuáles creen que sean aquellas opciones donde los ciudadanos están
ejerciendo sus responsabilidades en un régimen democrático. Siempre que diga democracia, traten de relacionarlo con votaciones, ¿vale? Con elecciones. Entonces, en este caso sería, en la opción 1 es improbable porque no es nuestra responsabilidad nombrarnos para un cargo de elección popular. Esa es un deseo de algún ciudadano, pero no es nuestra obligación. O sea, ser elegidos, nosotros proponernos como candidatos. 2, esto tiene que ver con la forma de vivir, no con el régimen democrático. 3, esta sí sería un régimen democrático donde hay una participación, o sea, una persona que está dispuesta a debatir y a dialogar para llegar a un consenso. Es decir, que no va a imponer de manera autoritaria su voluntad. La número 4 también es correcta, respetas los derechos de los demás ciudadanos porque los consideras en igualdad de condiciones. Y la última, la 5, participas libremente en los procesos electorales. Recuerden que esto quiere decir que no vas a vender tu voto, que nadie va a coercionar tu voto, es decir, cambiarlo por algo, ya sea por dinero, eso no o alguna amenaza. Entonces la correcta aquí es el inciso A, 3, 4 y 5. Vamos a la pregunta 4. Dice, en la escuela de María se ha pedido a los alumnos que recolecten envases de plástico para llevarlos a reciclar. Esta es una acción encaminada al cuidado del entorno. Y las opciones que vienen es el entorno natural, el entorno cultural, económico o social. Creo que la respuesta es relativamente obvia. Se refiere al cuidado del entorno natural, ya que estos envases se van a recolectar, se van a reusar, se van a reciclar. Muy bien, veamos el último bloque de formación cívica y ética. El último bloque, que es el 9, se llama Recursos y condiciones para la solución de conflictos sin violencia. Las herramientas que propone es el uso de la negociación y del diálogo. El 9.1 justo dice, la negociación en la resolución y manejo de conflictos. Veamos a qué se refiere. En la convivencia diaria pueden surgir conflictos, sobre todo cuando son convivencias democráticas, es decir, convivencias entre iguales, entre personas de condiciones iguales. Justo nuestro país busca que las condiciones para todos sean iguales, por eso es un régimen democrático, no es un régimen totalitario donde solo uno impone su voluntad. Y por ello debemos aprender a resolver estas situaciones de conflicto entre los individuos y a cooperar en búsqueda de soluciones para lo cual se requiere. Bien. ¿Cuáles serían algunas características de la negociación o que podríamos decir que caracterizan esta herramienta? El inciso A nos dice, respeto a las opiniones de unos y otros, pero también la capacidad para discutir racionalmente. De manera evidente, no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que dicen los demás, pero tampoco vamos a minimizar lo que dicen o vamos a despreciarlos. Para eso se va a utilizar otras herramientas como el diálogo de una manera asertiva y eso nos va a permitir acercarnos entre nosotros como individuos, como parte de una sociedad, justamente para poder llegar a un acuerdo. Un diálogo de manera asertiva, de manera en la que se busque un consenso. Para eso es muy importante escuchar al otro y ser escuchado, evitar proteger solo tus intereses de carácter personal. También es importante tolerar las diferentes ideas que tengan los demás, tener una voluntad para establecer ciertos compromisos a corto, mediano, largo plazo
y evitar únicamente defender tu postura personal, porque eso ya no es un diálogo, sino ya no se busca ahí una negociación, sino imponer una voluntad. El inciso B nos dice llegar a acuerdos. Este siempre debe ser el fin de la negociación, llegar a un acuerdo que le convenga a ambas partes. C, la capacidad para negociar y ceder parcialmente con la finalidad de mantener los acuerdos y la convivencia entre todos los integrantes de una misma comunidad. Recuerden que la negociación es una herramienta para el bien común. Y el último inciso, mantener una actitud propositiva, es decir, expresar propuestas y acuerdos dispuestos a seguir. No vamos a mentir, sino decir aquello a lo que sí te vas a comprometer. Y evitar reclamos y descalificaciones hacia los demás, que eso ya no es tolerante y causa lo contrario a lo que se quiere lograr, que es un acuerdo. ¿Cuáles son algunos reactivos de este tema? Veamos. Bien, el ejemplo 1 nos dice, la negociación se caracteriza por ser un proceso en el que dos o más actores, ¿qué es lo que van a hacer? A. Tienen problemáticas similares y están dispuestos a resolverlas mediante el diálogo y la discusión. B. Afrontan un acuerdo de intereses y están dispuestos a ceder y hacer concesiones gracias al diálogo. C. Enfrentan un conflicto de intereses, pero están dispuestos a dialogar y ceder a cambio de algo. O la D. Solucionan problemas comunes dialogando sin necesidad de ceder algo. En este caso, vamos a anular la respuesta A, porque esta nos dice que los problemas son semejantes. Si el problema es semejante, significa que no hay discrepancia. Entonces, como no hay discrepancia, no se puede llegar a un acuerdo en lo que de antemano uno ya está de acuerdo, ¿no? Entonces, esa no es correcta. La B nos dice afrontar un acuerdo de intereses y estar dispuesto a ceder. Cuando es un acuerdo de intereses, y lo dice el reactivo, ya hay previamente un acuerdo. Es decir, no existe una discrepancia aquí tampoco. No existe un conflicto y por lo tanto no hay necesidad de hacer un diálogo para llegar a un acuerdo. La C es correcta porque nos menciona que enfrentas como individuo un conflicto de intereses. Es decir, tu interés reside en A, por ejemplo, y el interés del otro individuo reside en B, que es diferente al tuyo, a tu punto de vista. Pero nos menciona, estás dispuesto, ambas partes están dispuestas a dialogar y a ceder, es decir, ofrecer algo a cambio de otra cosa, ¿no? Esto podría ser, a lo mejor un adolescente quiere ir a una fiesta, el tutor no le deja ir a la fiesta, hay un conflicto de intereses, quieren cosas distintas, pero mediante el diálogo, mediante esta herramienta, se llega a un acuerdo, que es la negociación. ¿Cuál es el acuerdo? Tal vez alguno de los dos cede un poco. A lo mejor cede en la hora de llegada, a lo mejor cede en el permiso y lo cambia por algo. Entonces, esta sería la respuesta correcta, la C. Veamos un ejemplo del reactivo número 2. Nos dice, para evitar el uso de la fuerza física, moral o militar para resolver un conflicto, recurrimos a la, es decir, ¿qué vamos a hacer para evitar la fuerza física? Inciso A la persuasión. Recuerden que la persuasión es convencer al otro. B, negociación. C, confrontación. O D, a la censura. Bueno, creo que esto es un poco obvio, la respuesta correcta es la letra B. Recurrimos a la negociación para evitar el uso de la fuerza. Y bueno, esto sería el fin de nuestro temario Comipens. Nosotros ya hemos abarcado todos los temas de los 9 bloques que constituyen el temario.
Recuerden que esta asignatura en el examen Comipem tiene una ponderación parecida a las demás materias, tiene 12 reactivos y la mayoría de reactivos marca situaciones, como los ejemplos que pusimos. En muy pocos casos han venido como conceptos duros o conceptos declarativos. La mayoría son situaciones y entonces uno como lector piensa cómo podría solucionar esa situación en la vida cotidiana. Entonces siempre traten de ver así el reactivo, cómo vivirían ustedes esa situación que les plantean y qué es lo que harían ustedes. Siempre buscando el bien común, ¿sale? Eso es lo que es uno de los principios del civismo, es decir, convivir de una manera pacífica en una sociedad. Bueno, entonces espero que sea de utilidad para ustedes. Terminamos este bloque, bueno, más bien el temario, y ya en los exámenes simulación vendrían de todos los bloques preguntas. Si tienen dudas, vean los videos nuevamente y pregunten, ¿no? Manden un correo, escriban en el Classroom. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente día.